Hola, bien, ahí estamos transmitiendo en vivo. ¿Se escucha? ¿Se escucha y se ve ahí? Bueno, espero que sí. Acá hay un poco de ruido ambiente. Entiendo que se escucha, así que bueno. Si no se llega a escuchar y alguien puede comentar y avisarme, mejor, le agradezco. Bueno, como les había comentado en la publicidad que hice, hoy quiero hablarles acerca de lo que es las varices, ¿sí? Si se escucha, hola Gabriela, ¿cómo estás? Si se escucha, perfecto, me ponen un dedito para arriba, si no me dicen y reveo, ¿sí? Lo que... espera, porque acá hay una solicitud para ver el vivo. Bueno, no sé, no entiendo qué es eso. Bien, perfecto, gracias Gabriela. Bueno, les comentaba, en este video le quiero compartir acerca de los conflictos que hay detrás de las varices, ¿sí? Nosotros entendemos desde la descodificación psicobiológica que detrás de cada síntoma, signo, enfermedad, como se lo llama desde la medicina alopática, hay un conflicto biológico, es decir, hay una cuestión que la persona está viviendo, a la cual no le está pudiendo dar una respuesta satisfactoria para ella, no está logrando dar esa respuesta satisfactoria, es que esto le está generando un estrés a nivel inconsciente. Este nivel inconsciente no es cualquier nivel, sino que es a un nivel biológico, es decir, la biología te adapta, es decir, que si ya atravesó el portal biológico, ya está a nivel inconsciente en la parte biológica. Entonces ya esto es una cuestión que pasa a la parte consciente, ¿sí? Es decir, hay que encontrar, por supuesto, aquel evento que generó, según la vivencia que ha tenido la persona de ese evento, una determinada percepción de eso que se vivió, que quedó cristalizado, ante lo cual no logró darle una solución satisfactoria para ella. Bueno, vamos a hablar acerca de las varices. Las varices que se van a dar en las venas de nuestro cuerpo, ¿sí? Para eso primero quiero ubicar un poquito a nivel contexto biológico. Las venas son aquellos canales de retorno que van desde los tejidos, desde las células de nuestro cuerpo, hacia el corazón. Es decir, un canal de retorno, ¿sí? Por dentro de ellas, ¿qué es lo que va? Va sangre sucia, llamémosla de esa manera, ¿sí? Donde va todo lo que sería para limpiarse de la sangre. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la función biológica de las venas, ¿sí? Esto nos va a dar a nosotros una idea, por supuesto, que según la función de las venas tiene que ver con una relación directa con el conflicto, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver con las varices es porque la parte interna de las venas, ¿sí? Digamos, las venas tienen 3 capas, vamos a decirlo así en un nivel muy esquemático, tienen 3 capas. La parte de adentro, la capa más interna, es esa la que se va a ver afectada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando la persona está en un estrés activo de ese conflicto biológico del que yo les nombro, hay una ulceración, pérdida de sustancia de esa capa interna, y cuando la persona se relaja de ese conflicto, empieza ¿qué cosa? La inflamación, empieza quizás la temperatura también, empieza la coloración, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros conocemos como fase de reparación, de curación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona está viviendo un conflicto biológico tal que lo que hace es recidivar. ¿Qué es lo que es recidivar? La persona conecta con ese conflicto, está en un estrés y se relaja. Y cuando el cuerpo empieza a volver a reparar, es decir, a inflamar, empieza a rellenar de nuevo toda la capa interna de las venas con las que se vieron, donde hubo pérdida de sustancia en una primera fase de estrés, en ese momento posiblemente la persona vuelva a conectar con este estrés
y la vuelve a poner en una fase activa del estrés. Es decir, hay una que se llama recidivar, es decir, la persona vuelve a conectar con el conflicto y se relaja, conecta y se relaja, conecta y se relaja. Esto es lo que nosotros conocemos como un conflicto crónico, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera. Crónico es porque la persona convive con ese conflicto durante mucho tiempo, ¿sí? Por eso es que se denomina crónico, no es que se vive por única vez. Entonces, si nosotros entendemos que esta vivencia conflictual que vive la persona en este conflicto, y ahora les voy a decir cuál es el conflicto, ¿sí? Y por qué tiene relación con las venas. Todo conflicto que vive una persona, este es el conflicto biológico, es la tonalidad con la que una persona que tiene varices, ¿sí?, vive un determinado conflicto. Es un conflicto en el que, antes de decir el conflicto biológico, les voy a comentar, también aparece por lo general en las piernas, ¿sí?, en los tobillos, aparece en aquellos capilares más externos y aquellos capilares más internos, ¿sí? Los más externos, los más finitos, son los que se ven como arañitas, ¿sí? El conflicto es el mismo, ¿sí?, pero son en diferentes partes del cuerpo. Por lo general se dan en las piernas, ¿sí? Y esto también puede llegar a darse en otras venas que serían, por ejemplo, en el escroto, ¿sí?, que es varicocele, lo que se puede llegar a tener. También se puede llegar a dar las hemorroides, que también son las venas que están en el recto y en el ano. En fin, se los nombro para que ustedes sepan de que el conflicto de vena también tiene relación con lo que vamos a decir. El conflicto biológico que vive una persona que tiene varices es vivir la vida como si llevara un lastre, ¿sí? La persona que tiene varices vive la vida como si estuviese llevando un lastre. ¿Un lastre? ¿A qué te referís, Gerardo, con el lastre? Es una situación que la persona vive desde hace mucho tiempo, en lo cual siente que tiene que cargar con esa situación, cargar con ese lastre. Y otro dato más, es a nivel familiar. ¿Por qué? Porque lleva la sangre, las venas llevan la sangre de vuelta al corazón. Son conflictos que tienen que ver con lo más próximo de las personas. Posiblemente sea en relación a un hijo, posiblemente sea en relación a la pareja, en relación a sus propios padres, su propia madre, puede ser en relación al trabajo. La cuestión es que este lastre que lleva la persona la limita a vivir la vida con libertad. Se ve afectada la libertad de la persona. Es decir, que desde que sucedió aquella situación en la cual la persona lo vivió como un conflicto en el cual no le encontró una solución satisfactoria para ella, no logró encontrar una solución, una expresión, a través de las palabras, poner en palabra aquello que realmente necesitaba expresar. Puede haber hablado mucho, pero no dicho aquello que necesitaba realmente expresar. Es una situación que la ha vivido dramática, totalmente dramática, ¿sí?, sin una solución, y que la persona la vive muy para adentro, muy para adentro. Una característica de estas situaciones es que la persona habla todo el tiempo de este conflicto. Es tan viejo el conflicto que se lleva que ni nos damos cuenta. Es decir, es un lastre que se lleva desde hace tiempo. Puede ser, por ejemplo, desde que nació mi hijo, para mí esto representó como una carga, como un lastre, porque ahora yo ya no puedo salir a divertirme con mis amigas, con mis amigos como hacía, ya no lo viajo como antes hacía, porque ahora tengo un hijo, ahora ya no puedo salir a divertirme o a hacer el deporte, las cosas que yo antes hacía, porque ahora tengo un hijo que atender. Es decir, es esa situación que he vivido yo de esa manera que a mí me genera como un lastre que cargo en mi vida. Y es algo que conecto la mayor parte del tiempo, la mayoría de los días, ¿sí? Otra situación puede ser una separación que quedó cristalizada, esa separación en la vida de la persona, y que puede haber pasado mucho tiempo, muchos años, pero sin embargo al día de hoy
sigue hablando de esa separación como si hubiera pasado recientemente. Es ese lastre en relación a un divorcio, a una separación que hubo, pero que la persona no logra hacerla fluir. Y hablo de fluir también porque es eso de que está en mí, ¿sí? Y que no logro hacer que pase. Escuchen estos términos. ¿Por qué? Porque las venas es el canal de retorno al corazón. Las venas en la parte interna tienen válvulas. Estas válvulas, con estos conflictos que se van viviendo a nivel vena, pierden la función natural que ellas tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van atrofiando, empieza a haber una deformación donde ya no logran cumplir la función. Es decir, ¿cuál es la función de las válvulas? Hacer pasar la sangre hacia el corazón, pero que no vuelva, que no retorne. Cuando las válvulas se ven afectadas, la sangre empieza a bajar, ¿sí? Es decir, ir para abajo. Entonces la sangre la lleva hacia arriba, pero también una parte baja. Eso pasa cuando las válvulas de las venas que tienen varices, ¿sí? Cuando las válvulas están sanas, la sangre fluye solamente en un solo sentido. Entonces es esa vivencia que tiene la persona que vive con una impotencia, porque se ven afectados también los músculos de las partes de las venas, esa impotencia que yo no logro hacer pasar en mi vida, no logro hacer fluir, que pase de una vez por todas esa situación, que está todo el tiempo ahí, yendo y volviendo en mi vida, y que no logro hacer pasar, que no logro limpiarme de esa situación, no logro limpiar mi sangre, mi vida de esa situación, y la cual la sigo viviendo, que me coarta mi libertad. Y se vive principalmente, se ven afectadas las piernas. ¿Por qué? Porque es como si, metafóricamente, yo llevara un lastre a nivel piernas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, metafóricamente, antes a las personas que estaban presas se les ponía una bola y una cadena en los pies, ¿sí? Entonces tenés un cierto grado de libertad, ¿sí? Pero muy cortito, porque cuando querés ir más allá tenés la bola, ¿sí? Esta bola que no te deja ir más allá, el lastre, ¿sí? Y donde la persona vive la vida como un esfuerzo, ¿sí? Y por más que yo haga lo que haga, este lastre no me lo puedo sacar de encima. Esa es la vivencia con la cual vive una persona que tiene varices. Para que aparezcan las varices, el conflicto tiene que ser de larga data, tiene que tener mucho tiempo de anticipación. Porque para que las venas se vean atrofiadas, porque la vena está entrando en una fase activa, donde hay pérdida de sustancia, entrando en una fase de solución, donde hay, a través de la inflamación, la coloración y el color también, ¿sí? Son todos los síntomas de reparación de la vena, y después vuelve a entrar y hace entrar y salir, entrar y salir. Esto hace de que la vena vaya perdiendo la forma y vaya perdiendo también la funcionalidad, ¿sí? La funcionalidad natural. Por eso es que se tornan así, como serpentinas, y las columnas de sangre ya no fluyen en una sola dirección, sino que bajan. Está ahí, ¿sí? Es eso que está ahí, podríamos decir, que se vive con impotencia, con desvalorización, ¿sí? Que coarta mi libertad. Es el lastre. Entonces, fíjate, si vos tenés varices, sería interesante que te pongas a pensar qué es eso que vos sentís que en tu vida llevás como un lastre desde hace mucho tiempo. Sin juicio, muchas veces en el nombre del amor, por los hijos, por el esposo, por la familia, porque ahora me toca cuidar a mamá, me toca cuidar a papá, me toca cuidar a un enfermo, y es algo que no me animo a decir, y en el fondo sí, es un lastre que llevo en mi vida, tener que estar cuidando de mi mamá, tener que estar cuidando de mi papá, tener que estar cuidando de un hermano enfermo, o estar cuidando un hijo, o tener a cargo un hijo, o mi esposo, o lo que fuere. Pero es que se vive como lastre. Ahí está. Primero de todo, reconocerlo. Y después que lo reconozca y lo hagas consciente, que para eso te invito a las sesiones, muchas veces, y la mayoría de las veces precisan sesiones, y también a los cursos,
te invito a que te sumes a los cursos, así comprendes la maravilla de lo que es la biología. Eso es fundamental, para que después tomes un cambio, una decisión de cambio en tu vida. Bueno, creo que estamos bien con el tiempo, así que, bueno, con esto es lo que quería compartirles a ustedes. Espero que estén bien, bueno, veo que se han conectado muchas personas. Les dejo un gran saludo, ¿sí? Y nos estamos viendo para el próximo video, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao.